Vale, ya. Estupendo. Bueno, para esto voy a usar tres cosas, lo he dicho. Una es Clases en Contraste, que es una presentación que, bueno, una charla que preparé para Hyperpolyglot hace un par de meses. No la voy a ver entera, pero voy a echar mano de ella para explicar algunas cosas. Otra es este proyecto. Se ve bien. Se ve bien, ¿no? Bueno, ahora pongo un poco más grande. Este proyecto que está subido a nuestro repositorio de Raspberry, bueno, nuestra cuenta de GitHub, es una hoja de cálculo. Vamos a ver lo que lo tengo aquí instalado. Un segundo. Vale, ahí lo que voy a hacer es empezar desde el principio e ir avanzando, ¿vale? A ver cómo se ha desarrollado, qué me he ido encontrando. He ido dejando comentarios en los cómics por si luego queréis revisarlo o lo que sea. Y nada más. Y también usaré la pizarra, porque ya que la tenemos, pues vamos a ello. Bueno, como ha comentado Santiago, que es lo primero que se hace cuando quieres empezar un proyecto en Rust es hacer un cargo new, ¿vale? Y le pones el nombre. En este caso, vamos a hacer un git checkout. Vale. Esto es lo que te genera cargo new, ¿vale? Tú le puedes decir que quieres hacer una librería o quieres hacer un binario. En este caso yo quiero hacer un binario porque es un paquete que quiero ejecutar, ¿no? Te genera una carpeta src donde va a ir tu código. En Rust ahí tiene un sistema de paquetes que por un lado, es un poco extraño, yo no he visto nada muy parecido. Por un lado tenemos las crates, que se llaman, que sería lo que es un paquete en sí. Una crate es una unidad de compilación. Tú puedes compilar una crate y enlazarlo con otras. Pero luego dentro de las crates tú puedes tener módulos para tener más espacios de nombre dentro de tu código, pero en un mismo paquete. No puedes instalarlo aparte. Todas las crates tienen un módulo raíz implícito, ¿vale? Así que nuestra crate, todas las crates van a tener un cargo.toml, típicamente. ¿Puedes dar un poco más? Sí, claro. ¿Y el crate es como? Este es el nombre del crate. Perdón, el crate sería como una librería en realidad, de alguna manera, porque es decir, para el sistema operativo se ve como... O una librería o un ejecutable. Son dos tipos. También tiene una versión y eso son cosas propias de crate. Los crates ejecutables tienen un archivo .main con una función main que se puede ejecutar, ¿vale? Luego, yo he querido separar un poco lo que es la lógica de la aplicación del hecho de que son ejecutables para que se pueda usar de librería también, ¿no? Y para eso tenemos otro módulo que al ser un lib, cargo interpreta que es una librería, ¿vale? Aquí hacemos extern crate sheets, que lo que estamos haciendo es importar el crate llamado sheets, que es este, ¿vale? O sea, los dos crates tienen el mismo nombre y eso luego veremos que dio problemas. Y por probar un poco, en parser tenemos una función, ¿vale? Que devuelve 1, 2, 3. Esto, bueno, de sintaxis, es una sintaxis parecida a cualquier a C o cualquiera de estos, solo que al revés, con los tipos después de la cosa que está tipando. Y esto está dentro de un módulo parser, que no parsea nada ahora mismo, pero la idea es que algún día lo haga. Y entonces tienes como dos crates en el mismo proyecto, ¿no? Sí, se puede hacer. Luego veremos por qué da problemas. Entonces, si hago cargo run, cargo run, lo dicho, el crate en el que estés ahora mismo, que es ejecutable, lo ejecuta. Ahí vemos cómo compila, hello world, 1, 2, 3. Hasta aquí nada muy raro.
Vale, el proyecto este va a hacer una hoja de cálculo con una interfaz gráfica, no navegador ni nada, interfaz de ventana. Así que vamos a ver un poco lo que hemos hecho. Yo busqué a ver qué había por ahí y vi esta librería de aquí que se llama Conrod. Es una librería de widgets con unos cuantos ejemplos aquí, así que dije, bueno, voy a copiarlo y ya está, y luego lo cambiaré para lo que yo quiera. Bueno, lo primero es que fue bastante duro coger todas las dependencias necesarias, porque Conrod es parte del proyecto Piston, que está dividido en muchas crates. Eso fue algo difícil. Y otra cosa que me mordió es que si tú coges este ejemplo, cualquiera de estos, y... a ver, ¿dónde está? No hace falta ahora mismo que veamos muy bien los detalles de todo esto. Vale, este método events en el objeto window, yo no lo encontraba por ninguna parte. De hecho, si vamos a la documentación, docs, control. Bueno, un pequeño interludio para ver la documentación. Esta documentación la genera cargo. Hay un comando que es cargo doc, que luego veremos cómo funciona, ¿vale? Entonces, window. Como vemos, tenemos aquí las crates, módulos. Y si buscamos window, vemos que no tiene. Aquí están los métodos. No tiene ningún método llamado events. Vale, entonces yo encontré esto y dije, bueno, esto es que el ejemplo está en una versión anterior o algo así, y me lo han cambiado de API, no han cambiado de ejemplo, y ahora tengo yo que buscarme el asunto. Entonces me puse a hacerlo de nuevo, más o menos fijándome aquí, y nada, veía que no funcionaba, no tenía lo que me hacía falta. Hasta que caí, que es que claro, en Rust tú puedes declarar un método en un tipo que no es tuyo, que no has hecho tú y que es de una librería aparte. Este método events, vamos a verlo. Es como un Dixie, ¿no? Vamos a verlo, sí. Ahora lo vemos un poco más en detalle. Este events viene de aquí. Cuando tú importas Piston events, bueno, ni siquiera sé muy bien dónde está, la verdad. La cosa es que tú, eso, puedes decir, bueno, para este tipo implemento estos métodos. Y ya dentro de tu o sea, si importas los dos módulos, el que declara el tipo original y el que declara el método, puedes usar el método en el tipo original. Esto, supongo que cuando haya mejores bueno, herramientas, puedes decir, tenía el tipo de esto, y te dice dónde está declarado y tal y cual. Ahora mismo es un poco tosco todo. Pero bueno, aparte de eso, ¿no he hecho checkout? Vale, pues voy a hacer checkout. Vale, pues yo en el main pues copié básicamente el ejemplo que había en el otro sitio sin entenderlo muy bien ni nada para tener algo visible. Cargo. Y esto es lo que tenemos. Una cosa es que ahora mismo el compilador es un poco lento, por no decir bastante lento. Que es algo que quieren mejorar como ya, a partir de que salga la 1.0 su prioridad casi la más importante, porque es bastante lento. Bueno, mientras esto compila,
podemos ver un poco el código. No sé, cosas así que os llame la atención de esto, que no... Esto sería para usar un módulo, ¿vale? Está diciéndome de Gluting Window, que es un crate, pues me seleccionas, me importas el tipo Gluting Window, que es... Sí, vamos a... Bueno, aquí está, ¿vale? Esto es lo que hace el programa. Llama la atención que los imports estén dentro del tema. Sí, pueden estar dentro, pueden estar fuera. Si están dentro, pues solo es un import para ese... O sea, solo es accesible desde esa función. Así puedes importar varios nombres de un mismo módulo. Se importan todos, tal y cual. Esto no es muy raro. La variable se pone en let antes en vez de bar. Aquí estamos llamando a un método estático del tipo Gluting Window, que ahora veremos qué tipo es, y lo llamamos con argumentos, ¿vale? Aquí vemos que estamos pasando una string a string, que lo mismo llama un poco la atención, porque es que en Rust tenemos dos tipos principales de string. Bueno, como ha comentado Santiago, en Rust todo o sea, es de muy bajo nivel. Esto se va a ver por todos lados y o sea, tienes que enfrentarte a ello continuamente. Por eso esta cadena no es un... Vamos a verlo mejor. Bueno, esto es donde está la documentación de la librería estándar, ¿vale? De Ruslan. Si vamos a string, string es una struct, ¿vale? Mientras que el tipo string es una struct, que ahora veremos un poco más qué significa eso, pero el tipo de las cosas que van entre comillas si tú has escrito ahí hardcodeado en tu código no es string, sino que es algo más crudo, que es un slice de string. Bueno, tipo se llama... se escribe así. Creo que C también tiene diferencia de un string literal frente a un string... Bueno, más que C, más parecido a C++, las strings de la std Sí. y los arrays de caracteres, que son los de C, ¿no? Más o menos es el mismo caso. Por eso hay que convertir de uno a otro. Y esto de aquí, esto que vemos aquí, estamos creando un objeto size. Size es una struct también. Y bueno, pasando los valores de... Esto es un literal, ¿no? De string, de struct. Bueno, aquí nada, inicializamos algunas cosas. Creo que esta es la primera cosa así rara, ¿no? Que podemos ver. En Rust las variables por defecto son inmutables. Esto es, yo no puedo coger y... Es inmutable en dos sentidos. Yo no puedo venir y decir, pues ahora eventIter va a ser otra cosa. No puedo hacer eso, si no pongo un mut delante. Y además, si el objeto que está dentro de la variable tiene métodos que lo mutan, por ejemplo, un setter o cualquier cosa de estas, no puedo llamarlo si no he declarado la variable como mutable. Igualmente, cuando yo cojo... Bueno, esto crearía una struct y al hacer esto lo que estoy haciendo es coger una referencia a esa struct. Esto es un puntero, ¿vale? Más o menos punteros conocemos, ¿no? Y entonces el puntero puedes cogerlo mutable o inmutable también. Luego veremos las implicaciones de una cosa u otra. Bueno, tampoco quiero parar mucho más en esto. Así que vamos a ver la siguiente. Vale, sencillamente hemos movido esto a una librería aparte. En el módulo UI, ¿vale? Y aquí ya vemos cosas un poco más raras, como
que es esto, ¿no? Y bueno, básicamente el mismo código que había antes, ahora lo he metido en un método run sobre un tipo window. Para declarar métodos se hace así, impl, nombre del tipo, y dentro pues los distintos métodos. Este método es estático, porque no tiene self como argumento. Este método es no estático, porque sí tiene self como argumento. Es un argumento implícito, luego tú no lo escribes aquí. No puede ser. El código es el mismo, pero ahora tenemos bueno, un poco más separado en funciones y tal. Vale. Vamos a ver. Esto de aquí es lo que se llama una lifetime. Y antes de ver la lifetime, vamos a ver cómo se estructuran las referencias de Rust en memoria. Bueno, voy a saltarme un poco la introducción, que es lo que ya he contado. Vamos a ponerlo más grande. Bueno, no que se sale. Vamos a ver. Esto de aquí abajo es la stack, ¿vale? ¿Veis por ahí? Me quito un poco. Esto de aquí abajo es la stack del programa. Aquí vemos que este point aquí, se mete dentro de la stack. Cuando llamo a print point, en C he copiado esto de aquí C, ¿vale? Por comparar. He copiado el punto al frame de la función print point, pero en Rust lo que he hecho es moverlo. Ahora vemos lo que significa eso. Entonces, cuando ya devuelve la función, sigo teniendo mi point en C, pero en Rust no lo tengo, no puedo volver a usar ese point. ¿Vale? En Python, en Python o en Java, en cualquier lenguaje de estos, cuando yo creo un objeto, normalmente no se va a meter en la stack, a no ser que sea una optimización o algo así. Pero siempre va a tener una semántica, digamos, de heap. Se va a meter todos los objetos en un sitio aparte que no está dentro de la stack del programa. Y las variables que sí están en la stack van a apuntar a él. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo tenemos todas las referencias al mismo objeto. Vale, ¿qué pasa si yo tengo dos llamadas a print point con el mismo punto? Pues el primero, igual que antes, va a ir bien. Pero para el siguiente me va a dar este error, el compilador. Me va a decir que estoy usando un objeto que he movido. Esto es porque las cosas en Rust tienen un concepto que se llama de ownership. Este concepto nos va a permitir escribir programas que están probados de que no van a dar condiciones de carrera y que no van a tener corrupción de memoria. Las dos cosas nos las da este sistema. Esto, bueno, ahora mismo es un poco... no se ve muy bien, pero si piensas que si mandas una cosa a otro thread y ya no lo puedes usar, no vas a tener una condición de carrera, porque no... lo que haga el otro thread ya no te afecta y lo que hagas tú ya no afecta al otro thread. Entonces, para eso usamos las... Vale, voy a sentarme un poco todo esto porque quiero ver las referencias. Un momento. Esto también lo voy a saltar un poco. Joder, es que... Bueno, mira, mejor lo voy a aplicar aquí, ya está. Es que esto es demasiado... ¿Y no tenías la versión animada? ¿Qué? La versión que tenías ahí. Sí, pero de todas maneras tengo que buscarlo y todo. A ver, eso, cuando yo tengo un objeto que no es una referencia y lo paso a una función o lo asigno a otra variable o algo así, puedo moverlo y la primera variable ya no puedo usarla.
Lo que sí puedo hacer es coger y decir, bueno, tengo un punto aquí, ¿no? Punto, lo que sea. Y lo que puedo hacer es coger una referencia a P. O más. Esto de coger una referencia a un objeto que tiene otro poseedor, otro owner, eso que se llama hacer un borrow, tomar prestado, ¿no? En ese caso sí voy a poder hacer todas las copias que quiera, pero no voy a poder cambiar, aunque esto sea, pongamos que P es mutable, esto es, yo puedo luego coger y hacer, aquí puedo coger y hacer punto set, setx, ¿no? Lo que sea, 3, ¿vale? Esto puedo hacer porque P es poseedor de point, de este punto. Pero desde esta referencia no puedo hacer lo mismo. Es una referencia inmutable, es de solo lectura. Lo que sí puedo hacer es coger, no sé si se entiende lo que estoy escribiendo porque tengo un poco de... Esto es lo que hemos visto antes en el código. Si yo cojo una referencia mutable a P3, también va bien. Solo que en ese caso, hasta que no termine este borrow, no voy a poder volver a mutar P de ninguna manera, ni tampoco puedo coger, no puedo leer de P. Sí puedo leer de P. Sí puedo leer de P, No puedo escribir. pero no puedo escribir, sí. Ni puedo hacer más alias, o sea, no puedo hacer P4 mutable también. ¿Vale? Así que ese es el significado. Bueno, vamos a... Bueno, algo más que queramos comentar o lo que sea. Algo que llame la atención, que no... Esto de aquí estamos pasando a un tipo... Son muy plantillas, ¿no? Eso como... Sí, son tipos genéricos, como los de Java, o... Son más potentes, pero tampoco vamos a meternos hoy en mucha profundidad. Y esto ya es un poco más raro, es una lifetime. Que bueno, si eso ya lo explicamos porque es un poco complejo y tampoco no va a afectar mucho a este proyecto. Y esto hace exactamente lo mismo, ¿vale? No lo voy a correr siquiera porque el código es igual, solo que separado. A ver. Si yo cojo y empiezo a escribir este código como haría en Java o en Python, un lenguaje que yo conozco, esto es sin esto, ¿vale? No sé, sin esto, ¿vale? Como si lo hiciera normal, como si lo hiciera en otro lenguaje, el compilador me va a dar muchos errores. Y es más o menos, y luego lo que hago es coger y arreglar esos errores, más o menos, como voy entendiendo que son las cosas. Eso está muy bien, porque tú en C o en C++ tienes que entender lo que está pasando por debajo, pero nadie te va a archivar si lo estás haciendo mal. Aquí lo puedes hacer como si estuvieras en un lenguaje de alto nivel y el compilador te va a decir, no puedes hacer esto porque yo soy de bajo nivel y tú vas a tener que decirme cómo gestionar aquí la memoria, ¿no? Y entonces hasta que no lo haces bien, no vas a poder ejecutar tu programa. Y más o menos los pasos son esos. Otra cosa es... Bueno, dividir el código de antes lo he dividido en cachos. Lo que devuelve cada función y toma algún documento me lo he inventado. He puesto ints, que en Rust es isize. Luego al compilar me dice, esto está pidiendo un int, pero le estás dando lo que sea. Entonces digo, vale, pues cojo lo que sea y lo pego ahí. Es principalmente porque los tipos muchas veces son difíciles de saber cada tipo de cada cosa, ¿no?
Luego, normal, ¿no? Usa las cosas, pasas variables por ahí, reasigna, llama funciones, tal. Eso te da una tira de errores. Y de esos errores hay unos 3 tipos, ¿no? Principales. Uno es errores de, bueno, no sé qué me estás, o sea, me dices que use esto, pero no sé lo que es. Eso es porque los imports no están bien hechos, no sé qué. A mí personalmente me ha costado bastante pillar cómo funciona el sistema de módulos de Rust. Es bastante distinto de en otros. ¿Te refieres cómo se puede comunicar y acceder de uno a otro? Sí, cómo acceder a otros módulos y Ya. tal. No hay distinción entre módulos y paquetes como en Python, por ejemplo. Es que es un poco indiferente, o sea, no creo que es... Son todos módulos, están ahí, los puedes jerarquizar y... Por ejemplo, aquí OpenGL Graphics, esto es algo que solo uso en el módulo UI, ¿vale? Porque es para hacer gráficos, citar una ventana. Pero el extern crate yo lo puse al principio en el módulo, Sí. pero no, lo que tengo que ponerlo siempre en la raíz del crate. No sé por qué, pero si no, no funciona. Y el error que me daba no era muy... Sí, de hecho, lo podemos ver. Si esto cojo y lo muevo hacia arriba, me va a decir... Y en caso de una biblioteca, cualquiera tiene un punto de entrada. ¿Cómo? Y en caso de una biblioteca que no tenga un punto de entrada, ¿dónde No tiene punto de entrada, pero sí tiene raíz del crate. Es igual. ¿Ves? Me dicen resolve import, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, vale, pero es que está ahí. O sea, estoy haciendo un extern crate y luego lo estoy usando justo debajo. No te dice nada, ni siquiera te dice que esto esté mal. Así que no sé. No sé por qué es así. No, tampoco me he parado mucho a investigarlo. Sí, así funciona. Bueno. Nada, el error ese de que no están bien los tipos, se cambian y ya está. Y el error más distinto, más propio de Rust es, bueno, que te has liado con, con los borrows, con las referencias, tipo de referencias, con el lifetimes, tal. Lifetime lo voy a decir unas cuantas veces, no sé si... Creo que no es muy importante entenderlo ahora mismo y es difícil de explicar, así que no me voy a parar en ello. Pero digamos que es algo que ayuda al compilador a saber cuánto duran los ownerships de los valores, ¿vale? Tú tienes que marcar algunas cosas para conectar el ownership de objetos entre sí, algo así. Espacio y tiempo. ¿Cómo? El lifetime hace referencia al tiempo. Sí, al tiempo, a scopes, A scopes, pero el tiempo. No lo he dicho, no es muy importante y aquí, para este proyecto, y solo lo uso para hacer el compilador feliz, así que no... Así que nada, eso, ir cambiando cosas hasta que el compilador deja de chillar. O sea, mientras vas haciendo este proceso, ¿no? De un pensamiento más abstracto que asume que hay un garbage collector por detrás, a realmente tú manejar las cosas y saber dónde está cada cosa, al final eso tú desarrollas una intuición y es mucho más fácil después, pero al principio cuesta un poco. Vale. Vamos a ver, esto me estoy alargando más de lo que esperaba con esto. Eso sí que pasa. Sí. Bueno. Creo que tienes que Tienes que hacer un reset. Debe ser... Pon el check. ¿Puedes estar? Sí. Checando una vez. Joder. Vale. Mientras compila. Aquí de nuevo seguía un poco atascado con cómo funcionan los borrows y tal. Ahora veremos un ejemplo que no fue nada intuitivo y tuve que preguntar en el chat a ver qué hacía. Pero bueno, ahora veremos lo que se imprime. Ya ha algo parecido a una hoja de cálculo, ¿vale? Que de nuevo es el objetivo final del proyecto. Bueno, esto lo he estructurado un poco más. Y voy a aprovechar un poco para hablar de los tipos de
tipos que hay en Rust, ¿vale? Tenemos un borrador, ¿vale? Bueno, ahí tenemos nuestra hoja, ¿vale? Escribir. Si pones uno aquí, uno, aquí pones 2, y aquí pones A1 más B1, pues no funciona, porque lo único que hace es copiar las strings a Casi nos lo creemos. ¿Qué? Casi nos lo creemos. Borra todo, Tony. Sí, pues. Bueno, tipos que tenemos. Tenemos structs. Bueno, primero tenemos los tipos básicos, ¿vale? Tenemos lo típico bool, tipos numéricos, y size es int, ¿vale? De tipos enteros con tipo. Lo de size es de referencia, es que es del tamaño de una palabra, de una word, del sistema que sea. Típicamente es 74 bits, o 32 bits si es una RM 32 bits o lo que sea. Eso sí, eso depende de la plataforma, son size y usize. Y luego tenemos tipos explícitos, ¿vale? Y 64 y 32 y tal. Tenemos U8 para representar bytes. Y tenemos char, que también representa, no representa bytes, sino que representa estos de 32 bits, si no me equivoco, y representa un carácter único, ¿vale? Luego eso, tenemos string, que son slashes, que son una cadena de caracteres, o sea, sí, en este caso de caracteres, con una longitud predeterminada. En Rust no podemos pasarnos al referenciar dentro de un slice, ¿vale? Porque, o sea, no podemos, o sea, podemos pasarnos y va a ser un error en ejecución, pero no vas a acceder a la memoria que no es tuya, ¿vale? Luego, más alto, hay algunos más, pero bueno, son los principales. Al más alto nivel tenemos las structs, que son como las de C o las de Go, las que sea, que tienen sus campos, ¿no? O sus tipos. Una cosa importante en Rust es que tiene un sistema de tipos bastante avanzado, tiene genéricos con más características que luego veremos, pero tú, por ejemplo, un struct puedes decirle que coja un parámetro de tipo y que en esto, o yo qué sé, o combinarlos, ¿no? Puedo decir, vale, pues esto es un slice, que se llama, de test. Y luego este genérico se va a generar distintas versiones en código máquina para cada tipo que le pases, de forma que no va a tener impacto en runtime. O sea, no va a hacer no va a tener un overhead en runtime, ¿vale? Luego tenemos las traits. Bueno, antes de ver las traits, todos los tipos pueden tener métodos para declarar un método de un tipo. Pones el nombre del tipo que seamos, si tú aquí has llamado struct point, ¿no? Lo que sea. Points. Y aquí declaras una lista de métodos. Hay 1, 2, 3, 4 tipos de métodos. Está el método estático, ¿vale? Que típicamente va a tener esta forma, va a devolver un self, o no tiene por qué, pero si devuelve un self así en mayúsculas, puede devolver el tipo que estés implementando. Y luego, los que no son estáticos tenemos aquí arriba.
esto cuando llame el método voy a mover ese objeto y no voy a poder reutilizarlo luego, como hemos visto antes. Lo que hago es pasarle una referencia a ese objeto, al método, de forma que lo voy a poder reutilizar. Y le paso una referencia mutable, de forma que puedo cambiar cosas dentro del objeto. Y aplicar las reglas de borrowing que hemos visto más o menos antes. Si yo tengo, por ejemplo, tengo un método de estos foo, ¿no? Y luego en mi código tengo un point luego no puedo coger, o sea, esto no funcionaría, por ejemplo, ¿no? No funciona porque ya tengo aquí una referencia, o sea, porque esto es una referencia inmutable. Y en caso de que sea mutable sí puedo, pero no puedo hacer más referencias inmutables, ¿vale? Con estas reglas tampoco tengo mucha soltura todavía, así que lo bueno es que si haces algo mal te va a protestar y al final pues aprendes. Me falta por comentar. Sí, pues no ha pasado. Crates es una lista de métodos, es más o menos parecido a las interfaces de Java o las de Go. Los implementos. No, esto es sencillamente una lista de métodos. Ah, vale, ¿Vale? dices, vale. Luego tenemos trade, que tiene un nombre, ¿vale? Y aquí una lista de métodos sin cuerpo. Son métodos que un tipo puede implementar. De forma que si tú luego pides un objeto de ese tipo, del tipo de la trade, puedes pasarle objetos que implementen esa trade, ¿vale? Es parecido a Java, ¿no? Si yo tengo interfaz, yo sé, serializable y le paso un objeto cuya clase implementa serializable, me la acepta. Y el último, bueno, luego lo vemos. Hay algunos más. No admite campos, ¿no? Digamos, de datos, ni trade ni... No. O sea, Admite tipos. admite campos, tipos. sí. Vale. Tipos que serían structs, ¿no? O porque hay otra palabra que es styles, ¿no? Sí, es que tampoco, es que es bastante complejo, no, Ya, vale. no quiero pararme demasiado porque si no... Pero eso es lo principal. Así que nada, aquí vemos una struct. Los struct pueden tener campos anónimos o sin nombre, o con nombre. En este caso son anónimos, que es más parecido a una tupla, ¿no? Con nombre. Bueno, esto es un método que está comentado, que no está usado. En Rust, si escribes una cosa y no la usas luego, te emite un warning. Así que por callar el warning, pues está ahí comentado. Aquí vemos el tipo option. El tipo option es un enum, pero no son enumerados, pero no son enumerados como los de C o los de Java, que sencillamente tienen valores, como números o lo que sea. Bueno, de hecho, vamos a ver mejor. En la documentación. Esta es una repisa. Sí, vale. Esto nunca me aprendo cómo es. Vale. Esto es un enumerado en Rust. Igual que en Java o en C, tenemos una lista de posibles valores, pero al contrario de esos, cada valor a su vez puede tener valores dentro. Entonces, cuando yo digo option y le paso como parámetro de tipo string, estoy diciendo que ese objeto va a ser o none o va a ser some con una string dentro. Para lo típico que se usa puntero, o sea, referencia que se usa null en Java, Claro. esto es, si esto es null, no haga, o sea, si esto no es null, llama a este método, si no, pues no hagas nada porque va a no funcionar.
aquí lo resuelves y además te lo comprueba en tiempo de compilación. Es imposible que haya un error tipo, bueno, has llamado a este método en tu tipo, pero es none, así que voy a petar en tiempo de ejecución. Eso no ocurre. Tienes que comprobar en tu programa que realmente está ese tipo ahí. Y aquí vemos vec, que es un vector en el heap, ¿vale? Que no es un array, ¿no? Estos son vectores. Es un array, pero está en el heap. No está en el stack, de tal forma que si yo puedo crear un vec en una función y pasarlo a devolverlo, por ejemplo, y no va a desaparecer porque está en el heap, no está en el stack. Aquí vemos algunos métodos sobre este tipo. Tal. Y aquí vemos pattern matching. Resta una cosa bastante potente que es, el pattern matching. Yo puedo coger un tipo estructurado, como pueden ser structs, o pueden ser enumerados. Sí, principalmente eso. Y asignarlos a un valor, o sea, a una expresión que según se parezca o no, encaje, va a funcionar o no. Entonces, en este caso estoy diciendo, si este val, que es un string, esto ignoradlo de momento, lo he dicho, esto es un string. Si este val es una cadena vacía, pues esta expresión va a valer none. Y si es una x cualquiera, que no es una string vacía, pues entonces me lo pasas string y me lo metes aquí. ¿Vale? Más cosas. Como vemos, cellGrid es una struct que yo he definido aquí, pero aquí le estoy metiendo una cosa así como un índice. Porque self es construir un array en este caso, ¿no? No, self es de tipo. Self es como el this Sí, en Java. pero me refiero que el hecho de que puedas utilizar la sintaxis de corchetes, es decir, que estás como indexándolo, es un map o algo, No, ¿no? es un struct. Este struct en concreto. Y sus campos no tienen nombre, así que no puedo cambiarlos de uno en uno, o los cambio todos o no cambio ninguno. Entonces, la cosa es que yo puedo implementar unas traits especiales que funcionan como para recargar operadores. Sobrecarga operadores. Sí, entonces en este caso estoy sobrecargando el operador de índice y haciendo lo que quiero. Aquí, index es una trait, es una trait que le paso mi tip. O sea, aquí se ve cómo se implementa una trait, ¿no? Yo digo int, nombre de la trait, for mi tipo. Eso es lo que le proporciona la posibilidad de que puedas hacer indexación, digamos. Sí. Hay traits para todos los operadores, para sumar, incluso para tomar referencias o hacer de referencias, para hacer rangos, y yo creo que no hay mucho más interesante aquí. Aquí vemos, por ejemplo, esto es un iflet, que es, yo intento esta variable asignarla a un sum y si funciona se ejecuta y si no, pues no. En este caso, si no funciona es porque era none, ¿vale? Esto si yo intento, o sea, es que de hecho no puedo sacar la coordenada si no hago esto, porque no puedo hacer, esto no es nada, el valor está ahí escondido y hasta que no le haga un pattern matching no lo puedo sacar. Bueno, y a lo que iba, lo que comentaba aquí, es que en un punto yo necesitaba hacer lo siguiente. Necesitaba leer el grid aquí, porque necesitaba sacar, o sea, cada casilla cada casilla de la grid esta es un button
de los que me da la librería esta que estoy usando, ¿no? Entonces le paso una label, en este caso la label es el valor de la casilla. Para eso tengo que sacarlo de la grid, ¿vale? Grid, get, str, columna y fila. Y al botón también tengo que pasarle un... Esto de aquí es una closure, una función anónima, ¿vale? Esta es la sintaxis, en este caso no tiene argumentos, pero si tuviera argumentos serían aquí. Y esta, entonces, al yo pulsar uno de estos botones, se me tiene que abrir esto. Esto se abre poniendo editing, que está, a ver, un momento, vamos a ver. O sea, hay una estructura UI que tiene la grid, tiene editing y el texto que estoy editando, que estoy editando, ¿vale? Entonces, yo lo primero que hice fue algo así, state.grid, ¿vale? Y aquí pues state.editing. Esto no funciona. ¿Por qué? Porque si yo tengo una referencia a state, aunque sea inmutable, como en este caso esto es inmutable porque estoy leyendo, no estoy escribiendo ahí, luego, mientras viva ese borrow, ¿vale? No puedo hacer otro borrow que sea mutable. Esto es perfecta, o sea, esto es perfectamente, en cuestión de memoria, digamos que no se rompería. Si esto yo lo pudiera compilar, funcionaría bien. Jamás habría una condición de carrera ni una corrupción de memoria, porque al fin y al cabo esto se lee y después, si eso se asigna, pero el sistema de tipos de Rust aún así me lo impide, porque necesitas ser un poco más estricto para poder luego asegurarte condiciones más chungas como cuando hay threads de promedio y tal. ¿Vale? O sea, es un poco más duro de lo necesario en algunos casos para poder asegurarse de ser correcto en otros. ¿Cuál fue la solución? Coger state y partirlo. De forma que yo cojo varios borrows de los campos de dentro de la state y que no entren en conflicto entre sí. Como vemos aquí, cojo una referencia a grid y una referencia mutable a editing sin que las dos entren en conflicto. Vale. Aquí he añadido algo de documentación y algo de tests. Bueno, lo primero es que Cargo se quejaba porque tenía a la vez una librería y un binario en el mismo crate, así que tuve que moverlo aparte. Dentro de SRC hay una carpeta lib que tiene otra crate con su propio cargo.toml, con sus propias dependencias y tal. Y desde el ejecutable establezco como dependencia mi librería, ¿vale? Y establezco como un path en el sistema de archivos y ya está. Vamos a ver. Esto, he creado otro módulo sheet para la lógica de lo que es la hoja de cálculo que no tiene que ver con la interfaz gráfica, ¿vale? Aquí está coordenadas y tal. Si hago aquí un cargo doc, esto va a tardar un rato, pero bueno, estos comentarios de aquí, ¿vale? Luego son los que CargoDoc va a coger para meterlos en el HTML y ponerlo bonito, ¿no? También tenemos ejemplos y que lo guay que tienen es que puedes Cargo test los ejecuta, los ejemplos que tú tienes en los comentarios. Y luego, ¿cómo se hacen los tests? Los tests, bueno, un poco por convención, pero o sea, exigida, ¿no? Por Cargo, por cómo funciona Cargo. Se meten en un módulo aparte con una configuración aparte. Rust tiene bastantes estas flags que hacen, bueno, cosas como compilación condicional, tal y cual. No me las sé todas, he ido usando las que he necesitado, pero tienen esta forma, ¿no? Almohadilla, directiva, ¿no?
En este caso estoy diciendo que esto es un test. Cada función de test tiene otra directiva de esta que dice que es un test, y puedo decirle que si falla, pues debería fallar o no. Este assert es una macro que no me voy a parar a explicar. Es que luego vamos a ver un ejemplo de todas maneras. Vale. Y aquí vemos que nos ha generado, ¿vale?, la documentación para nuestra crate. Si nos vamos al método ese que tenía... Espérate. No sé cuál era. Natural to numeric. Pues ahí vemos el ejemplo. Vamos a ir avanzando. Además de esto, si luego queréis verlo más en detalle, está subido y está todo más comentado. Solo por no perdernos, en este commit bueno, ahora tenemos la sheet que tiene unas cells, unas celdas. En cada celda tenemos, bueno, es un hash map, es un mapa de coordenada a fórmula. La fórmula, bueno, aquí está el código de interpretar la fórmula, ¿no? La fórmula es un enum, ¿vale? Según el tipo de operación. Puede ser un átomo, que son strings, números, o una celda vacía. Referencias a otras... ¿Esto se ve? Referencias a otras celdas, a otras coordenadas. O una operación que va a tener unos argumentos, un vector de argumentos, que son otras fórmulas. Y una operación, que son estas de aquí. Sumar, restar, multiplicar, dividir y un media, que son los que he implementado, ¿vale? Más test, tal y cual, y ya está. Bueno, así por saber un poco cómo va la gestión de errores en Rust. Si yo, bueno, vemos que sheet tiene un método value que le pide unas coordenadas y me dice el valor de esa coordenada. O sea, me coge la fórmula y me la ejecuta y me dice el valor. ¿Qué pasa? La fórmula puede estar mal. Puede haber una referencia circular, por ejemplo, o puede estar sumando una string y un entero. Entonces, en Rust no hay excepciones como en Java o en C++, sino que se usan enums, típicamente valores que tú tienes que comprobar que es una cosa u otra. Uno de ellos es option. Te lo devuelve, ¿no? La función Sí. te devuelve. ¿Y si esa función tiene que devolver además alguna otra cosa? Vamos a verlo. Aquí vemos, esto devuelve un result. Result es un enum que tiene dos opciones. Una es OK. Y con OK te doy lo que tú querías. Y otra es error. Y con error te doy un error. En este caso, el tipo OK es una fórmula atom. Esto es un número o una string o un empty, que es lo que ha calculado. Y si algo ha ido mal, pues te da una fórmula R. Fórmula R es un tipo que yo tengo por aquí definido, que puede ser o un error de referencia circular o un error de tipado, de sumar tipos, bueno, de operar con tipos incompatibles. Bueno, vamos a... Esto ya un poco menos a nivel de código. Bueno, de hecho, voy a ir un poco más para arriba. Como veis, esto ha estado como en los últimos días un poco... Hace 14 horas no era del día, entre esas cosas. Bueno,
Travis lo conocéis, ¿no? Es un sistema de integración continua que seguí un artículo que vi por ahí como para que te corriera los tests y además te generara documentación. Así que ahora aquí tenemos la patch, está guay, ¿no? Todo verde, todo bien. Esto hace muchas cosas porque tarda mucho en compilar y en todo. Y además te genera la documentación y te la sube a tu matriz y te la sube a github.io, ¿vale? Eso está bastante guay. El Travis es Vaya, esto es lo típico que tú harías en un proyecto tuyo, una librería que publicas y quieres que la gente use. Vale, y ya para terminar... No, terminar no. Antes, o sea, el último commit. El parser de fórmulas, esto es cuando yo escribo una fórmula en mi sheet, luego quiero esa fórmula transformarla a un objeto fórmula de esos que hemos visto para poder interpretarla y tal. Así que para eso hemos hecho el parser famoso de antes, que solo tenía un foo, pues ahora parsea cosas. Y esto es una de las cosas que más guays me parecen de Rust, que también lo comentó Santi, que es que yo puedo usar sintaxis que no son de Rust, pero compilarlas con el mismo, o sea, al mismo tiempo que esté compilando mi Rust y que te compile a Rust válido, o sea, perdón, que me estoy explicando un poco mal. Básicamente, hay una librería que se llama Peg, que te coge una descripción de una sintaxis. Si habéis usado Flex o Jack o cualquiera de estos, Bison o... tú le dices una sintaxis, te genera un parser, ¿vale? Entonces, esta librería parece una función que te coge una string, pero en realidad este peg, y se sabe porque tiene una exclamación, va a ejecutarse en tiempo de compilación. Va a coger esta string, la va a parsear él y me va a generar código Rust. ¿Vale? De hecho, vamos a... cargo esto es C. Pretty Smart, si no me equivoco. Así que todo esto todo esto luego se transforma en código Rust y yo lo utilizo empíricamente. O sea, aquí llamo a la función fórmula que está definida aquí en otra sintaxis que no es Rust. Esto funciona también para expresiones regulares, por ejemplo. Yo escribo una regex y me la transforma a código que funciona como la regex o SQL o lo que se nos ocurra, ¿no? Y esto es una librería externa de Peg. ¿Cómo? Peg es una librería externa. Pues sí, Peg es una librería que alguien ha hecho y ya está. O sea, tú la puedes hacer también. No es nada interno ni nada. Es inestable, eso sí. Esto no entra dentro de Rust 1.0. Ya. ¿Qué estaba haciendo? Y la ventaja de hacer todos esos sintaxis ahí en lugar de escribirlo directamente en Rust sería cuál. Bueno, en este caso que esto ha sido facilísimo de hacer. Ya. O sea, yo digo, vale, creo una fórmula que puede ser una string, un number, un ref o un op. String, pues, es una cosa rodeada de comillas. Un número, pues, es un menos, luego hay un número, luego puede haber un punto, tal. Y esto me lo transformas en una fórmula ato, número, tal, ¿vale? O sea, esto Eso es Rust. ha sido súper fácil de hacer. O sea, lo que está entre paréntesis lo de Sí, fórmula, todo eso esto de aquí es Rust. Claro, Sí. claro. Entonces categorizas ahí y lo hacemos hacer. Un truco que podrías hacer con esto, que perdona que me cuele, pero es que es No, muy guay claro. el truco. Como
todo eso es básicamente la sintaxis de Python o de Jack o de como se llame este, podrías tener eso en un archivo .p y hay una macro que es str admiración que te mete el contenido del archivo directamente reemplazando la string. O sea, Así no, está así no lo tienes- desacoplado, digamos, de... Claro, no lo tienes como un literal Literal, ahí y claro, tienes claro. todos los tratados de sintaxis Claro. en el editor que Y usas. eso es también, digamos, un modus operandi de PEC, ¿ok? Sí, en PEC hay otro macro. Esto realmente no son macros, sino que son extensiones de sintaxis. Pero a nivel de usuario es igual, o sea, tú las llamas igual. Solo que las macros No pueden hacer tanta magia. no pueden hacer tanta magia. Claro, pero entonces esa realidad con lo de las manos puede hacer metaprogramación. Eso te coge el árbol sintáctico que tú le pases, en este caso es una string, hace lo que sea y te devuelve otro árbol sintáctico y lo reemplaza. Y ya está. Esto no sé por qué no está funcionando. Bueno, quería enseñaros el código, esto luego expande al código y quería enseñaros, pero no sé por qué no funciona. Vamos a hacerlo con un ejemplo más fácil. Oh. Porque otra cosa que funciona con macros son los prints. O sea, tiene que ser un macro en realidad. Forma de algo. Porque es que has puesto un espacio entre la admiración y lo que venía luego. Era un plugin de compilador que pueden hacer más magia que las Ah, magias. Pero se utiliza muy parecido. Sí, se llaman igual. Casi no. O sea, Ah, sí. cuando tú llamas parece que está llamando una función y tiene una exclamación al final, es que es o una macro o una extensión de sintaxis. ¿Vale? Entonces, esto me compila bien. Vale. Si le hago... Aquí vemos... Es que, bueno, no es el código más hermoso el que genera, pero... Entonces mi print me lo ha convertido en todo este churro. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que no tienes que ver de churro. Bueno, sí. Sí, pero por ejemplo en C pues o en cualquier lenguaje, vaya, puede ser típicamente así, ¿no? Hola, interpolación. ¿Qué pasa? Que aquí yo puedo comprobar en tiempo de compilación cosas como que ese tipo sea interpretable como string, que haya el número correcto de argumentos, ese tipo de cosas, ¿vale? Puedo coger la string de formato, parsearla, ver si está bien y si no, no compila en vez de fallar en tiempo de ejecución. ¿Vale? Y ya para terminar, que esto no está en este repo, sino que está en un pull request. ¿Qué haces pull request? En este caso sí, porque no había hecho... Para revisarlo de día. Yo de Sí, noche... este commit lo he hecho hace un rato y es que no le he puesto el comentario, entonces no quería... Es un tema de ayer. Es que si yo de noche no confiaba en sí mismo y digo, bueno, se lo voy a dejar a mí yo de día. Vale, y ya esta es la versión final. Bueno, final hasta lo que he conseguido hacer. Vale, que más o menos sí que conecta todos los componentes que he ido haciendo, ¿no? El parser, el sheet y la interfaz gráfica. Aquí vamos a tener 3, 2. Un momento. Vale, vamos a tener un thread que es main
este thread, aquí vamos a abrir otro thread que va a escuchar de event. Esto. Bueno, aquí tenemos. Esto va a llamar al run, que va a hacer que va a empezar este thread de aquí, ¿vale? También va a arrancar otro thread aquí, que va a utilizar un canal para fórmula y un segundo. Es que esto lo hice ya bastante y no. Vale, este thread me iré de aquí. Y me va a cambiar esto. Luego esto. Me va a mandar eventos. Entonces, perdona, Sí. entonces tienes un hilo para pasear las fórmulas, ¿no? Si lo estoy entendiendo bien. Bueno, déjame que me apare. Y vale, y esto. Bueno, más o menos es así. Bueno, desde main, que es por donde empieza el programa, creo un hilo que es el que va a manejar en la interfaz de usuario. Ese hilo yo le paso una cosa que se llama canal, por donde me van a llegar eventos de la interfaz de usuarios. Esto es, si yo cojo y edito una celda, me va a mandar un evento. Esta celda se ha editado, ¿no? Este es el nuevo contenido en estas coordenadas. Vale, yo con esa fórmula que me llega a mi sheet le voy a hacer un log y le voy a cambiar el valor de esa fórmula. Voy a calcular. Creo que mejor lo vemos con código. Porque es que... Pero bueno, sí, básicamente voy a calcular la nueva sheet, digamos, y voy a mandar otro evento a la interfaz de usuario diciéndole que ha cambiado para que vuelva a reutilizarlo. ¿Vale? Para todo esto, o sea, esto es interesante porque Rust está diseñado para ser thread-safe y es el motivo por el que tiene tantas rarezas, digamos, que no se encuentran en otros lenguajes, el motivo principal. Entonces, empezando por el principio, yo me creo una hoja, una hoja de cálculo, ¿vale?
y la meto dentro de un mutex. ¿Por qué necesito este mutex? Porque como voy a tener dos threads ejecutando cuando estoy cambiando la hoja, si el otro thread intenta leer esa hoja, tiene que bloquear, ¿no? Hasta que termine yo de hacer mi edición. Aquí le hago una referencia a sit. ¿Por qué? Donde sit es un mutex. Porque si no le hago una referencia al usar aquí sit directamente, estoy moviéndolo y ya no podría usar sit desde mi domain, ¿vale? Así es como se inicia un thread, ¿vale? Al ser scope tiene una cosa interesante, que es que no hace falta que yo haga un word join, o sea, no hace falta, si yo lo quito compila, me lanza un warning porque no estoy usando word, pero compila, y cuando la función donde se haya llamado ese thread haga return, antes de hacer return va a esperar a que mi thread termine. Esto es porque los tipos de Rust hay una trait especial que se llama drop, que, bueno, si habéis usado C++ es RAI, ¿no? Adquisición de recursos de inicialización. Que esto es, en el destructor de tu objeto, tú puedes gestionar sus recursos y a lo mejor, pues eso, si es un archivo, cerrarlo. Si es un thread, pues esperar a que termine, ¿no? De forma que manualmente no tienes que acordarte de cerrar el archivo o lo que sea. Adicionalmente, en Rust es interesante porque las cosas solo viven justo el tiempo necesario que alguien las está usando. Esto es, si yo dejo de usar un archivo, no tengo que esperar a que el garbage collector recolecte el archivo para que se cierre, sino que justo cuando devuelva la función que ha usado el archivo, ya se cierra. El mutex funciona igual. Como veis, hago aquí un lock, pero el unlock no está en ninguna parte. ¿Por qué? Porque al llamar este método lock, estoy creando lo que se llama un ward, y ese ward tiene un método drop que se ejecuta cuando esta función termina, que es el que hace un unlock. Así que no puedo olvidarme de hacer un unlock de un mutex, por ejemplo, ¿vale? Entre otras muchos usos que tiene esto. Vale, entonces si nos vamos a la interfaz gráfica, la función run ahora toma dos argumentos. El primero de ellos es una función. Aquí vemos que esta función toma un tipo de un parámetro que se llama f. Más grande. Y yo puedo especificar luego qué traits tiene que tener mi tipo genérico, ¿vale? O sea, es un tipo genérico, pero no cualquiera. Tiene que ser uno que cumpla esta trait. Entonces, las traits que tiene que cumplir f son... Este send no estoy seguro de que sea necesario. Lo puse en un intento de que compilara. Y luego no sé si era necesario o no. Pero bueno, la parte interesante es esta. Para coger una función genérica como argumento, bueno, en Rust cada función tiene su propio tipo y que no comparte con nadie, ¿vale? Aunque haya otra función que tiene los mismos parámetros y el mismo tipo de retorno, son dos tipos distintos. Lo único que comparten es que los dos implementan una trait que sí, que tiene como parámetros de tipo los de retorno y los de input, ¿vale? Hay tres tipos de traits que son fn, input. Cuando yo tengo una closure que es fn, solo puedo llamarlo una vez. Esto es, en realidad por detrás, es un método de esos que vimos antes que toma self sin referencia. Entonces, la closure funciona como move, ¿no? Hace un move y ya no puedes volver a llamarla. O sea, aquí es un método estático, ¿no? Creo que era, ¿no? Estático.
No, en este tipo no es estático porque es un método de la closure. Ah, vale. Pero eso está todo por detrás, es azúcar sintáctico. Pero no te entiendo, o sea, lo que quieres decir es que cuando es FN, la closure es, ¿qué has dicho de self? Es como cuando el método no tiene self. Es como que al llamar yo esa función, la Sí. estoy usando, la estoy Sí. moviendo, Sí, ya no tiene el mismo owner sí, vale. y ya no puedo volver a llamarla, ¿vale? Porque ya no es mío. fnmood, no, es que lo he dicho más, es fn1, la que solo se puede llamar una vez, ¿vale? fn es toma self por referencia, puedo llamarlo varias veces, pero es inmutable, no puedo mutar nada desde dentro de ella. Y fnmood, puedo llamarla, Referencia mutable. eso es una referencia mutable a self, de forma que mientras viva ese borrow no puedo llamarla ni así ni así. Bueno, eso es una jerarquía realmente. Todas son fn. ¿Vale? Si es fnmood también es fn. Si es fn1, es fnmood y es fn. ¿Vale? Bueno, me he liado mucho con esto y sin mucha necesidad, la verdad. Pero bueno, la cosa es esa, que esta función yo le paso dos coordenadas, una... Si yo quiero... Porque claro, mi hoja puede tener miles de cells, pero mi interfaz gráfica solo está interesada en las que se están viendo en ese momento. Las otras no las quiero, ¿no? Entonces yo digo, pues dame de aquí a aquí, ¿vale? Le digo esta coordenada y le digo esta. Y entonces esa función me va a devolver un receiver que me va a dar, por el que me van a llegar. Un receiver es un canal, ¿vale? Porque me van a llegar de otro thread una coordenada y un valor. Entonces, cada vez que la sheet cambie, ya sea desde la UI o ya sea desde otro sitio, no sé, si por ejemplo es como Google Spreadsheet o como se llame, ¿no? Que hay varios usuarios a la vez, a lo mejor otro usuario de otra máquina la ha cambiado, yo quiero verlo en mi interfaz gráfica. Entonces me llegaría por este canal una tupla, ¿vale? De coordenada y nuevo valor. Y por otro lado tenemos el string de eventos por el que RAM va a mandar, no recibir esta vez, sino mandar eventos de la interfaz gráfica. Ahora mismo solo hay un evento que es, bueno, se ha editado una celda, ¿vale? La celda en esta coordenada ahora tiene esta fórmula. Entonces, aquí grid va a tener otro mutes por un motivo parecido, porque yo necesito, mientras estoy escribiendo en ella, que nadie lea. Aquí mi sheet select, pues eso, digo, desde 00 a mis columnas, ve mandándome cosas, ¿no? Aquí hago un bucle con un select, de forma que leo a la vez eventos que llegan de la hoja, que son estos, y eventos que llegan de la interfaz gráfica. Y bueno, hago lo que sea, ¿no? En este caso, por ejemplo, si me llega una celda, yo lo que quiero es mostrarla, ¿no? Entonces hago un format fórmula y la muestro, y si es un error, pues muestro algo así, ¿no? Es que meternos en detalle en esto es demasiado lío. Pero la idea principal es esa, que todo esto, desde que yo conseguí compilar hasta que estaba funcionando, fue inmediato. O sea, no sé si tuve que cambiar 2 o 3 cosas, pero ya sabía, tenía seguro de que aquí no hay ninguna condición de carrera con todos estos líos de threads. Y
Y también eso, que funciona bien, sin yo pensar demasiado en ello, porque yo este mutex no lo hice al principio, yo hice aquí un zgrid y lo intenté hacer mil guarrerías con él, y claro, el compilador no me dejó, entonces yo tuve que coger y hacer el mutex, pero sí, yo no tuve que pensar en ello hasta que no era obvio que era un problema. Pero ¿cómo diste que tenías que hacerlo así? ¿Mirando aquí o allí o porque...? No te dice que pongas un mutex, No, claro, dice, aquí está intentando escribir cuando tienes una referencia por ahí que es de lectura, ¿no? No puedes hacer eso. Entonces tú piensas, vale, entonces yo cómo resuelvo esto. Por ejemplo, un mutex. Entonces voy y pongo el mutex. Pero a lo mejor esto en C no se te ocurre en ese momento que hay esta condición y lo haces y funciona hasta que deja de funcionar porque tienes mala suerte y pasa en producción y te estrella el avión, ¿no? O lo que sea. Es obvio que el compilador Digo que es obvio que el compilador no piensa por ti, pero al final te dice... Claro, te ayuda, te fuerza a pensar en la solución al problema que a lo mejor no te has dado cuenta de que tienes. Esa es la cosa. Entonces, ¿Has hecho ya una aplicación de este tipo en algún otro lenguaje? Pues tampoco. ¿Cómo? Prefiero, habías hecho una hoja de cálculo en algún otro lenguaje. no sé, me pareció que... O sea, me pareció apropiado para Rust por el tema de los threads y de todo esto. Y también por ver, porque mi intención era hacer más cosas en plan para cómo funciona este HTTP, cómo funciona tal y cual, pero no me ha dado mucho tiempo. Aquí vemos que, bueno, si yo me invento aquí algo, no va a dejarme. El error se muestra por consola porque no he tenido ganas de hacer un dialog ni nada. Si pongo un número... Vamos a ponerlo. Pongo aquí 2, 3. Pongo aquí 4, 5, 6. Luego digo sumando 2. 1, P1. Es que está igual. Bueno, la sintaxis es un poco distinta a la de Excel. Pero ahí está la suma. ¿Vale? Y si intento, yo qué sé. Si intento referirme... Esto es que hay un bug ahí. Hay varios bugs. Pero bueno, lo principal funciona. Si intento referirme a mí mismo, voy a tener aquí un error. Aquí debería haber también un error, pero esto es otro bug, que es que la fórmula desaparece y se sustituye por su valor. Y habría que cambiarlo. De nuevo no me ha dado tiempo. Pero bueno, y creo que eso es todo. ¿Dudas o cosas? Una pregunta, cuando, o sea, tenemos las funciones, los métodos, los closures, ¿hay uniformidad en el trato de estos elementos o no? Es decir, tú puedes un closure asignarlo a una variable que en realidad se comporte como una función, o Sí. puedes instalar, digamos, un closure en un valor de un struct y que sea, no, tendría que ser en la implementación, ¿no? ¿Cómo sería eso? Perdón, eso último... A ver, o sea, si tú coges un closure y lo asignas a una variable y esa variable es un campo del struct, ¿funcionaría? Como método de... Sí, sería como una función. Sería como si hubieras puesto en función como un valor cualquiera. Solo que en los lenguajes normales, Sí. con lenguaje normal quiero decir los típicos, desde Python hasta Clojure, incluso Haskell, los que tienen garbage collector, ¿vale? Yo puedo hacer todo este tipo de referencias cruzadas y mover cosas de un lado a otro y va a funcionar porque hay alguien por detrás preocupándose de ir barriendo lo que ya nadie está usando. Aquí no. Y eso hace bastante difícil manejar los tiempos de vida de cada cosa. Cuando yo tengo una closure y desde dentro de la closure hago referencia a una cosa que está afuera, luego esa closure no puedo usarla desde cualquier sitio. Tengo que usarla desde un sitio que esté seguro de que la cosa a la que está refiriéndose todavía no ha muerto. Ya. ¿Vale? Vale, pero tú imagínate que es un closure que no hay comunicación por el scope léxico o lo que sea y directamente lo que haces es que es una función anónima con un valor, se lo asignas a una variable. Sí, sin Vale, problema. y entonces esa variable la puedes utilizar como nombre de llamada a esa función. Sí. Eso podría hacer, ¿no? Sí, sí. Y si esa variable resulta que es el campo de un struct, funcionará como si fuera un método de ese struct.
Eso no. Bueno, salvo que no tienes self como argumento. Es algo, se sería un método estático. Así. Sí. No. Bueno, mi pregunta es, creo que porque me he perdido con esas cosas de FN, FNMUD y esas cosas. La pregunta concreta es, o sea, se puede suponer que estos se están implementando como si fuera un trade. Entonces, cualquier struct podría implementar un trade de FN y comportarse como una Sí. Cualquier struct, cualquier tipo. Yo puedo coger y decir, Vale. mi tipo pues puede Sí. ser, y es como si fuera recarga, o sea, Sí, sobrecarga sí. del operador llamar, Exacto. ¿vale? O sea, me lo suponía, pero para Sí. continuar. Es que es así, Como el resto de cosas que pueden. así es como funciona, o sea, el compilador coge cada closure y la compila a un struct que hace... mejor que yo debo explicar, pero bueno, sí, básicamente hace eso. Cada closure la compila a un struct y implementa los métodos necesarios y los trays necesarios. Hay un artículo bastante bueno que salió hace unos días sobre justo esto, que luego lo pegaré al meetup. ¿Los trades pueden tener implementaciones por defecto de algunos de esos? Sí. O sea que no está restringido a ser interfaces solamente, pueden ser clases abstractas. Son mucho Sí. más parecidas a de clases de Haskell que a interfaces Sí. de Java. Son tal clases de Haskell. Sí, sí. Es casi. No del todo porque no tienen higher kind types. Esto es, yo no puedo tomar como argumento genérico un constructor de tipo. ¿Lo he dicho bien? Sí, como, Bueno, sí, vamos, como, no puedes hacer un mónada genérico, por ejemplo. Puedes hacer una interfaz monádica para un tipo, pero no el trait mónada que me vale para todas las mónadas. ya. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, no, pero más allá de ello... De hecho, todos estos tienen más o menos la misma interfaz monádica con andén, Sí, claro, sí, entiendo lo que quieres decir. ¿vale? De hecho, esta Otro más. esto es una macro, pero no una extensión sintáctica, es una macro. Esto es un lenguaje de propósito específico para hacer macros. Que bueno, no me voy a meter mucho en ello, pero vemos como más o menos convierte cosas en llamadas andén, ¿vale? Entonces, Do notation, ¿no? Más o menos. eso es, justo do notation. Lo he llamado context, no sé muy bien por qué. Y aquí vemos, por ejemplo, como x decimos que es sum y, bueno, este ejemplo. Vale, este ejemplo. Aquí digo que x es sum, aquí que y es num, y luego devuelvo esto, pero en realidad nunca llego a devolver esto, porque esto era non, ¿vale? Esto es igual que el do de Haskell, pero esto no es genérico, esto es una manipulación de sintaxis, o sea, no es del lenguaje, o sea, no es del lenguaje, es del... Efectivamente, pero ten en cuenta que Rust, o sea, hay una cosa que leí al principio sobre el tema del trace y las cosas, y me dije, hostia, no lo he implementado, pero al final, creo que no sé si lo dijeron en la última versión o cómo, que tiene un tema de métodos universales, que básicamente es llamas la función de un trace concreto contra cualquier tipo, sin usar la sintaxis básicamente de una función y pasar, el primer tipo que te pasas es lo que realmente en vez de hacer tipo punto o lo que sea. ¿Me explico? Con esto podrías llegar a hacer mucho más genérico que eso, que es básicamente llamando directamente el método del trace. Sí, pero aún así es más, o sea, Obviamente. es más limitado, o sea, no llega... ya en esos Obviamente. temas no tendría que pensar un rato para responderte exactamente, pero sé que no se puede hacer. Si te he entendido bien, creo que te refieres a Eni. No, creo que se refiere a la UFCS, que de hecho, vamos a ver un ejemplo. Aquí el parser no, el intérprete de la fórmula, ¿vale? Bueno, hay 4 fórmulas que son muy parecidas, que son sumar, resta, multiplicación o división. Entonces, todo esto al final lo que hago es
sumar floats, ¿vale? Esto es el signo más. El signo más en realidad se puede llamar, o sea, igual que yo hago así, 2 más 3. Yo puedo hacer esto. Add 2, 3. Esto, o sea, el add es una operación que se implementa en algún lado y que está sobre... En este caso, sí, en este caso es la normal, la suma normal. Entonces así he conseguido hacer una función genérica sobre la operación en sí, ¿vale? Yo le paso aquí la función que quiero que me apliques y numeric_op pues va a ir cogiendo cada número y aplicándole f, que puede ser suma, puede ser resta, puede ser lo que sea, siempre que cumpla esta trait de aquí. Esto es, que es una función que coge f64 y me devuelve f64. No sé, me he perdido un poco yo. ¿A qué venía esto? Es posible hacer, es decir, sobrecarga de funciones, que tengas funciones que tengan... No. No se puede esto. No. Lo harías a través de los threads, de alguna manera u otra. Es decir, por ejemplo, dos funciones que se llamen igual, pero que tengan distinta signatura y... ¿Cómo? No hay nada de eso. Puede haber... De métodos, eso es. El único caso que puede ocurrir eso es que haya dos traits que tengan dos métodos con el mismo nombre y la misma asignatura, ¿vale? Sí, eso es. Entonces mi tipo puede implementar los dos, pero claro, es ambiguo a cuál tengo que llamar si... No Se puedes lo llama. llamarlo objeto puntos, tienes que llamar a trait, dos, Eso o sea, es. 2 puntos, función y lo Vale, paras. es Te decir, obligaría a cualificarlo. Sí, Que no es, de bueno, esa manera de se puede. hecho es lo contrario de lo que tú has dicho. ¿sabes? Es lo contrario, o sea, sí, no, claro, no. No, pero sobrecarga no hay ni por nombre, ni por número de argumentos, ni por tipo. Eso es. Tampoco hay funciones variádicas. Sí, No puede, Sí que, sin embargo, tienes métodos que pueden, en el tipo de retorno, devolver una trait. Sí. Y luego, por ejemplo, los iteradores, los iterators, todos implementan el método collect. Sí. Y luego tú puedes agruparlos en cualquier estructura que implemente collect, que Vale. implemente from collect. ¿Qué quieres decir? Agruparlos. Imagínate que tienes un iterador que devuelve 1, 2, 3. Sí. Puedes decirle collect y todo esto lo asignas a let foo vector de no sé qué, vector de entero. Y entonces te agrupa el 1, 2, 3. Y si en lugar de eso te volviera tuplas A1, B2, C3, podrías decirle collect y poner en el tipo que lo recibe, poner que es un hashmap de strings a enteros. Vale. Sí que tienes cierto polimorfismo con traits en el tipo de retorno. Vale. A veces. La verdad es que no entiendo muy bien cómo funciona. Sí que tú puedes implementar, si haces tu propia estructura de datos, Sí. puedes implementar una trait en esa estructura de datos y entonces cualquier iterador, cuando haga collect, puede recoger el iterador a tu estructura de datos. Y para profundizar, para aprender más, ¿tenéis alguna propuesta? Así, porque yo he visto el libro este que hay ahí, pero vamos, no lo he leído todo. Y no sé si hay uno de Blast by Example, pero a lo mejor tenéis algún... Esas dos están bastante bien. ganas de tiempo. O sea, para empezar es más que suficiente, creo. El libro antes no estaba tan bien, pero la última modificación que le he hecho casi lo ha reescrito entero y está muy bien ahora y me gusta mucho. También el tipo que hace la documentación, Steve Flackney, que igual os suena del mundo de Rails y tal, Sí. está trabajando full time en hacer la documentación de Rust. Tiene un post buenísimo en su blog podéis buscar su blog y creo que es de los últimos posts, sobre una explicación alternativa de cómo funciona la ownership. A mí lo de la ownership me cuesta un montón pillarlo y con esa explicación creo que me queda un poco más claro. No, pero eso no era era Chris Morgan. No, Bueno, pues es otro post también. Vale. Explicar ownership es el explicar monadas Sí, en Haskell, sí. pero para atrás. Sí, exactamente. Sí, o sea, y La también... ownership es simplemente un lifetime en la categoría de endomorfismo. O sea, cuando aprendamos Rust tenemos que escribir un tutorial, nuestro propio tutorial. Sí, de Rust. ya va siendo hora, o sea, ya. Sí, voy a ir a casa y me voy a poner. Es como... Y
¿Y cuando el compilador te Bueno, yo vi rebaja? algún vídeo y ahí lo repiten, porque ese mismo vídeo yo creo que tiene la misma presentación en el que explican todo lo del ownership y los borrow y todo. Y la verdad es que no, vamos, en ese contexto lo entiendes muy bien. Luego obviamente hay que ponerse a la cuestión y tenerla, digamos, intuirlo ya en el tiempo de programación. Pero vamos, la cuestión no parece tan complicada, en realidad es como C++ es más complicado. Bueno, no es un lenguaje fácil, ¿no? Sí, Y no más o sé, menos. la idea... No, que a mí que yo no tengo mucha experiencia con C++, pero aprender Rust me da la impresión de que es mucho más consistente. Claro, más consistente y más mayor higiene mental. Sí, como que C++ ha ido creciendo y le han ido surgiendo cosas, entonces puedes usar esta, pero esta herramienta cuenta. De fe de ello. eh, De fe de ello. a ver. No sé si tenemos que irnos ya. ¿Es Sí, lo que nos han dicho? No. Bueno, Los de arrays todas formas esos- sí, ya está. Eso va a pasar. El tema de los arrays multidimensionales, ¿y eso funciona? O sea, ¿hay para hacer arrays multidimensionales o son solamente... Sí. ¿Sabes lo que te digo? ¿Me suena eso? Puedes hacer un vector de vectores. A vector de vectores. Puede Pero a raíz como los de C... Como slice, o sea, slice, como los slice, pero los slice son solamente dimensionales, es una pregunta. Creo que deberían Sí. poder. Puedes tener... Slice, eso.